Has visto estos lugares decenas de veces. Los has visto en batallas épicas, en persecuciones, en mundos imaginarios y en algunas de las películas más famosas del planeta. Pero aquí está lo curioso. No fueron construidos por Hollywood. Son reales. Puedes visitarlos. Y algunos esconden historias tan sorprendentes como las propias películas. Bienvenidos a Tras el Rastro. Aquí no solo viajamos, desenterramos la verdad. Hoy seguimos la pista de 7 lugares reales que sirvieron como escenario para películas que millones de personas conocen. Pero detrás de cada escena hay una historia que casi nadie cuenta. La última es la película más famosa y el escenario no parece real. Número 1. El cañón del Zik y Al-Qasneh, Petra, Jordania, Indiana Jones y la última cruzada. Imagínate caminar durante casi 1 kilómetro entre muros de piedra de más de 80 metros de altura. No ves el final. No sabes qué hay detrás de la siguiente curva. Solo roca, silencio y una sensación extraña de estar entrando en un lugar prohibido. Entonces ocurre. El cañón se abre y frente a ti aparece una fachada gigantesca tallada directamente en la montaña. La misma que millones de personas vieron en una de las escenas más famosas de Indiana Jones. Pero aquí viene la pregunta. ¿La película hizo famoso este lugar? ¿O el lugar era tan increíble que Hollywood simplemente no pudo ignorarlo? Antes de llegar al edificio más famoso de Petra, hay que atravesar el Zik, un cañón natural formado por movimientos geológicos hace millones de años. En algunos puntos, apenas te supera los 3 metros de ancho. Las paredes parecen cerrarse sobre nosotros. La luz entra en franjas. Las sombras cambian constantemente. Y cada curva genera la misma sensación, la de estar acercándonos a algo importante. Los antiguos nabateos entendieron perfectamente el poder de este lugar. No construyeron una puerta, utilizaron la propia naturaleza como entrada monumental. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué intentaban proteger al final del camino? De repente aparece Al-Qasneh, conocido como el Tesoro. 40 metros de altura, columnas gigantes, esculturas talladas directamente en la roca rosada y una presencia que domina todo el paisaje. Cuando Steven Spielberg buscaba el escenario para el templo que ocultaba el Santo Grial, encontró exactamente lo que necesitaba. Pero hay un detalle que muchos desconocen. En la película, el interior parece un enorme templo lleno de pasadizos y trampas. En realidad, detrás de la fachada existe una cámara relativamente sencilla. Hollywood construyó el resto. La magia del cine completó lo que la naturaleza y los antiguos arquitectos habían comenzado. Pero si no era un templo secreto, entonces, ¿qué era realmente? Durante años, circularon historias sobre riquezas escondidas detrás de estas paredes. Incluso algunos habitantes disparaban contra la urna superior creyendo que contenía oro. De ahí nació el nombre de El Tesoro. Sin embargo, los arqueólogos creen que probablemente fue una tumba real o un monumento ceremonial construido hace más de 2000 años. La verdad es que todavía existen preguntas sin respuesta, y eso forma parte de su atractivo, porque Petra sigue guardando rincones que aún están siendo estudiados. Número 2. El Hotel Sidi Idris, Matmata, Túnez. Star Wars, Episodio 4. Una nueva esperanza. Desde el aire parece un agujero en medio del desierto. Nada especial, nada que llame la atención. Pero si descendemos unos metros, descubrimos algo sorprendente. Aquí vivió Luke Skywalker, o al menos eso fue lo que millones de personas creyeron. Lo más increíble es que este lugar no fue construido para una película. Ya existía, y todavía sigue ahí, esperando a quienes quieren caminar por uno de los escenarios más famosos de la historia del cine. Cuando pensamos en Star Wars imaginamos planetas lejanos, tecnología imposible y ciudades de ciencia ficción. Pero para crear Tatooine, George Lucas buscó algo diferente. Quería un lugar que pareciera extraño y real al mismo tiempo. Y lo encontró en Matmata. Durante siglos, los habitantes de esta región excavaron sus hogares directamente en la tierra. Crearon patios subterráneos rodeados de habitaciones. Desde afuera apenas se ven. Desde adentro parecen pertenecer a otro mundo. Cuando el equipo de producción llegó aquí en los años 70, encontró exactamente lo que necesitaba. Pero había algo más. ¿Por qué la gente construía casas bajo tierra en pleno desierto? La respuesta era simple.
Supervivencia. Las temperaturas en esta zona pueden ser extremas. Bajo tierra, las viviendas permanecen mucho más frescas durante el día y conservan el calor por la noche. Era una solución práctica, ingeniosa y efectiva. Lo curioso es que estas construcciones permanecieron relativamente desconocidas para gran parte del mundo, hasta que apareció Star Wars. De repente, un pequeño pueblo del sur de Túnez se convirtió en una parada obligatoria para los fanáticos de la saga. Pero aún hay algo más sorprendente. El escenario nunca desapareció. Décadas después del estreno, el Hotel Sidi Driss sigue recibiendo visitantes. Muchas de las decoraciones utilizadas durante el rodaje permanecen en su lugar. Las paredes, los pasillos, los patios. Todo sigue recordando a aquella granja donde comenzó una de las historias más conocidas del cine. Lo que empezó como una vivienda tradicional terminó convirtiéndose en un lugar de culto para generaciones enteras. Y eso plantea una pregunta curiosa. ¿Cuántos lugares comunes podrían convertirse en leyendas si una cámara apuntara hacia ellos en el momento adecuado? Número 3. Mata Mata, Isla Norte, Nueva Zelanda. El Señor de los Anillos y el Hobbit. Hay un lugar donde las casas parecen crecer directamente de la tierra, donde las puertas son redondas, las chimeneas echan humo, y los jardines parecen detenidos en el tiempo. Lo extraño es que este lugar no pertenece a una película. Existe. Puedes caminar por sus senderos, sentarte frente a sus casas y comprobar con tus propios ojos que la Tierra Media no desapareció cuando terminó el rodaje. Entonces surge la pregunta, ¿por qué un simple campo de ovejas terminó convirtiéndose en uno de los lugares más visitados de Nueva Zelanda? En 1998, el director Peter Jackson buscaba el lugar perfecto para recrear la comarca. Necesitaba colinas suaves, árboles dispersos, praderas abiertas y un paisaje que pareciera existir desde hace siglos. Durante una exploración aérea encontró algo inesperado. Una granja de más de 1000 hectáreas cerca del pequeño pueblo de Mata Mata. Desde el helicóptero parecía exactamente lo que imaginaba para el hogar de los hobbits. No hubo necesidad de modificar montañas. No hubo que crear valles artificiales. La naturaleza ya había hecho gran parte del trabajo. Comenzó entonces una transformación gigantesca. Carreteras temporales, equipos de construcción, decenas de trabajadores. Todo para crear un mundo que parecía salido de un libro. Pero nadie imaginaba lo que ocurriría después. ¿Qué sucede cuando un escenario de cine se vuelve más famoso que el lugar donde fue construido? Cuando terminó la primera trilogía, gran parte del decorado fue desmontado. Solo quedaron algunas estructuras básicas. La producción había terminado. La historia parecía cerrada. Pero los visitantes seguían llegando. Miles de personas querían ver el lugar donde había nacido Frodo, donde Gandalf recorrió los caminos de la comarca, donde comenzó una de las aventuras más conocidas del cine. Entonces ocurrió algo inesperado. Cuando se confirmó la filmación de El Hobbit, los productores reconstruyeron todo. Esta vez no utilizaron materiales temporales. Construyeron las casas para durar años. Instalaron jardines permanentes, puentes reales, senderos definitivos. Lo que debía ser un escenario pasó a convertirse en una atracción permanente. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Seguimos visitando un set de cine? ¿O estamos visitando algo completamente diferente? Hoy, Hobbiton recibe visitantes de todo el mundo. Las puertas siguen abiertas. Los jardines continúan cuidados al detalle. Incluso hay comida y bebida inspiradas en las historias de Tolkien. Lo curioso es que muchos visitantes olvidan rápidamente que todo comenzó como un decorado. Después de unos minutos caminando por sus senderos, la ilusión funciona. El lugar parece tener una historia propia, como si siempre hubiera estado allí, como si los hobbits acabaran de marcharse hace apenas unos minutos. Y quizás esa sea la verdadera fuerza de este lugar. No intenta convencerte de que es real, simplemente consigue que durante un momento quieras creer que lo es. Número 4. Monument Valley, Arizona, Utah, Estados Unidos. Forrest Gump, Volver al Futuro 3 y los grandes clásicos del western de John Wayne fueron filmadas aquí. Una carretera atraviesa el desierto. A ambos lados se levantan gigantes de roca roja de más de 300 metros de altura. Miles de personas llegan aquí cada año para tomarse exactamente la misma fotografía, la misma curva, el mismo horizonte,
el mismo punto donde un hombre dejó de correr después de recorrer Estados Unidos durante años. Pero esta historia no empezó con Forrest Gump. Mucho antes de Hollywood, mucho antes de las carreteras y los turistas, estas formaciones ya observaban el paso del tiempo. Y lo que descubrimos aquí va mucho más allá de una simple locación de cine. Cuando llegamos a Monument Valley, la primera impresión es difícil de describir. No parece real, parece un decorado gigante. Y justamente ahí está la paradoja. Hollywood vino aquí porque el lugar parecía una película. Pero después las películas hicieron que el mundo creyera que así era todo el oeste americano. Durante décadas, directores utilizaron este paisaje para representar territorios enormes, aunque en realidad estamos en una zona concreta ubicada entre Arizona y Utah. Uno de los nombres más ligados a este lugar es el director John Ford. Filmó aquí varias de las películas del oeste más famosas del siglo XX. Cada nueva producción hacía que Monument Valley se volviera más conocido. Cada estreno reforzaba la misma imagen, la del jinete solitario avanzando entre gigantes de piedra. Pero había algo que Hollywood casi nunca contaba. ¿Quiénes vivían realmente en estas tierras? Porque este lugar no pertenece al cine. Pertenece a una nación que estaba aquí mucho antes de que llegaran las cámaras. Monument Valley forma parte del territorio de la nación Navajo. Para ellos, estas formaciones no son simples montañas, son parte de su identidad. Son referencias culturales, espirituales y territoriales. Mientras Hollywood veía escenarios, los habitantes locales veían algo completamente distinto. Durante años, la industria cinematográfica utilizó estos paisajes para contar historias de vaqueros y conflictos fronterizos. Pero muchas veces las comunidades indígenas quedaban relegadas a papeles secundarios dentro de relatos que ocurrían en sus propias tierras. Hoy la situación es diferente. Gran parte del turismo que llega al valle es gestionado por la propia nación Navajo. Los visitantes recorren rutas guiadas y conocen la historia desde la perspectiva de quienes siempre han vivido aquí. Y eso cambia completamente la experiencia, porque de repente entendemos que este lugar no es un decorado, es un hogar. Pero todavía queda una pregunta. ¿Por qué seguimos reconociendo este paisaje aunque nunca lo hayamos visitado? La respuesta está en una de las escenas más famosas de la historia del cine. En 1994, millones de espectadores vieron a Forrest Gump detenerse en medio de una carretera. Después de correr durante años, simplemente dijo que estaba cansado y se fue. La escena duró apenas unos segundos, pero transformó este tramo de carretera en un destino turístico mundial. Hoy existe incluso un punto conocido informalmente como Forrest Gump Point. Los visitantes esperan durante horas para obtener la fotografía perfecta. Lo curioso es que muchos llegan buscando una película y terminan descubriendo algo mucho más grande. Porque cuando las multitudes se marchan y el silencio vuelve al desierto, Monument Valley sigue allí, exactamente igual, indiferente a las cámaras, indiferente a la fama, indiferente a Hollywood. Las películas le dieron notoriedad, pero la roca estaba aquí miles de años antes. Y probablemente seguirá aquí cuando las películas sean solo un recuerdo. Número 5. El refugio de montaña de Skellig. Michael, Irlanda. Star Wars, episodio séptimo Ewit. El océano golpea las rocas con tanta fuerza que parece querer arrancarlas del mapa. Frente a nosotros se alza una isla de piedra negra. No hay árboles, no hay pueblos, no hay carreteras. Solo acantilados que se elevan más de 200 metros sobre el Atlántico. Y en la cima, después de subir cientos de escalones tallados a mano hace más de 1000 años, encontramos unas construcciones de piedra que parecen pertenecer a otro planeta. Por eso, cuando Hollywood buscó el escondite más remoto de la galaxia para Luke Skywalker, terminó aquí. Pero la verdadera historia de esta isla es mucho más increíble que cualquier película. Viajamos hasta la costa suroeste de Irlanda. Desde allí, Skellig Michael aparece como una enorme roca emergiendo del mar. Incluso hoy llegar no es sencillo. El clima cambia constantemente. Las olas pueden cancelar cualquier travesía. Y durante siglos, acercarse a la isla era un desafío real. Sin embargo, alrededor del siglo VI, un grupo de monjes decidió instalarse aquí. No eligieron un valle fértil. No eligieron una ciudad. Eligieron uno de los lugares más aislados de Europa. Subieron materiales por pendientes imposibles.
Construyeron pequeños refugios de piedra, recogían agua de lluvia, pescaban para sobrevivir y soportaban tormentas que podían durar días enteros. La pregunta es inevitable. ¿Por qué alguien elegiría vivir en un lugar tan extremo? La respuesta tiene que ver con una búsqueda espiritual tan radical, que transformó esta roca perdida en un refugio único en el mundo. Los monjes que llegaron aquí buscaban algo muy concreto: silencio. Querían alejarse completamente de la vida cotidiana. Mientras más difícil fuera llegar, mejor. Por eso construyeron sus viviendas cerca de la cima. Para alcanzarlas, tuvieron que crear más de 600 escalones directamente sobre la roca, sin maquinaria, sin herramientas modernas, sin ninguna garantía de supervivencia. Cuando observamos estas estructuras hoy, cuesta creer que tengan más de 1000 años. Algunas parecen resistir exactamente igual que el día en que fueron construidas, y esa sensación de aislamiento sigue intacta. El viento domina todo, el océano nunca deja de rugir, y el continente parece quedar a una distancia imposible. Pero siglos después, alguien más descubriría el poder visual de este lugar, y cambiaría su destino para siempre. En 2014, equipos de filmación llegaron a la isla para grabar escenas de Star Wars. El despertar de la fuerza. Los productores buscaban un lugar que pareciera estar fuera del tiempo. Un rincón donde alguien pudiera esconderse durante años sin ser encontrado. Y Skellig-Michael parecía diseñada exactamente para eso. La isla se transformó en Ahch-To, el lugar donde Rey encuentra a Luke Skywalker al final de la película. La escena dura apenas unos minutos, pero fue suficiente para que millones de personas quisieran saber dónde estaba aquel paisaje imposible. Lo más curioso es que casi no hizo falta modificar nada. Los acantilados, las escaleras, los refugios de piedra, todo ya estaba allí. La realidad parecía más extraordinaria que la ficción. Sin embargo, la fama trajo nuevos desafíos. Las autoridades comenzaron a limitar las visitas para proteger tanto las construcciones históricas como las colonias de aves marinas que habitan la isla. Porque aunque Star Wars la hizo famosa, Skellig-Michael sigue siendo mucho más que una locación de cine. Número 6. Ta Prohm, Siem Reap, Camboya. Lara Croft, Tomb Raider. Las raíces tienen el grosor de un autobús. Atravesan muros de piedra, aplastan puertas, se deslizan por los techos como serpientes gigantes. Frente a nosotros, hay un templo de casi 1000 años de antigüedad que parece estar siendo devorado lentamente. Y lo más extraño es que nadie intenta detenerlo. Mientras otros monumentos son restaurados, este permanece atrapado en una lucha constante entre la naturaleza y la obra humana. Quizá por eso Hollywood lo eligió para una de las aventuras más famosas del cine. Pero lo que descubrimos aquí supera cualquier película. Viajamos hasta Siem Reap, en Camboya. A pocos kilómetros se encuentra el complejo de Angkor, una de las mayores concentraciones de templos jamás construidas. Pero entre todos ellos, hay uno que destaca inmediatamente: Ta Prohm. Fue construido durante el siglo XII por el Imperio Shemer. En su época de mayor actividad, albergaba sacerdotes, funcionarios y miles de personas encargadas de mantenerlo. Era un centro religioso enorme, lleno de vida, lleno de actividad. Pero los siglos pasaron, el imperio cayó, y la selva comenzó a reclamar lo que alguna vez le perteneció. Árbol tras árbol, raíz tras raíz. La vegetación avanzó sobre cada estructura, hasta que gran parte del templo quedó atrapada bajo una capa verde de crecimiento constante. Y entonces surge una pregunta: ¿por qué este templo terminó viéndose así mientras otros fueron restaurados? Cuando comenzaron los trabajos de conservación en la región, los expertos se enfrentaron a un dilema. Podían retirar la vegetación y devolver al templo un aspecto más cercano al original, o podían conservar esa imagen salvaje que lo hacía único. Tomaron una decisión poco común: mantener gran parte de las raíces donde estaban. Y así nació el aspecto que conocemos hoy. Los árboles no solo destruyen, también sostienen algunas estructuras. Quitar ciertas raíces podría provocar derrumbes inmediatos. Por eso Ta Prohm vive en un equilibrio extraño. La misma fuerza que amenaza al templo ayuda a mantenerlo en pie. Mientras caminamos por sus corredores, vemos muros partidos por gigantescas raíces, ventanas atrapadas entre troncos, escaleras que parecen desaparecer bajo la madera.
Es como si dos mundos estuvieran fusionándose. La piedra y la selva, la construcción humana y la naturaleza. Pero todavía faltaba algo para convertir este lugar en una leyenda mundial. En 2001, el mundo vio a Angelina Jolie interpretar a Lara Croft en Tomb Raider. Una de las escenas más recordadas fue filmada precisamente aquí, entre estas ruinas, entre estos árboles gigantes, entre estos pasillos consumidos por la vegetación. La película llevó millones de miradas hacia Ta Prohm. Personas que jamás habían oído hablar de Angkor comenzaron a buscar información sobre el templo. El turismo creció rápidamente y con él aumentó el interés por proteger el sitio. Lo curioso es que Ta Prohm parecía hecho para una historia de exploradores, no porque fuera un decorado, sino porque ya lucía exactamente como un lugar perdido esperando ser descubierto. Hollywood no tuvo que inventar demasiado. La realidad ya era suficientemente impactante. Y hoy, quienes visitan el templo descubren algo inesperado. Las fotografías son impresionantes, pero estar allí es diferente, porque se escucha el viento entre las ramas, porque las raíces parecen moverse sobre las piedras, y porque cada rincón recuerda que la naturaleza nunca deja de trabajar. Número 7. Alnwick Castle, Northumberland, Reino Unido. Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y la Cámara Secreta. Miles de personas llegan aquí cada año convencidas de que están visitando Hogwarts, pero hay algo que casi nadie cuenta. Este castillo existía siglos antes de que Harry Potter tomara una escoba por primera vez. Sus muros vieron guerras reales, conspiraciones, ejércitos marchando hacia la frontera escocesa. Y lo más curioso es que una película convirtió una fortaleza medieval en uno de los lugares más reconocibles del planeta. La pregunta es simple. ¿Qué es más sorprendente? ¿La magia del cine? ¿O la historia que quedó escondida detrás de ella? Viajamos al norte de Inglaterra, muy cerca de la frontera con Escocia. Allí se levanta Alnwick Castle. A primera vista parece un escenario construido para el cine. Torres de piedra, murallas enormes, patios abiertos. Pero este lugar no fue creado para entretener. Fue construido después de la conquista normanda y durante siglos tuvo una misión clara: resistir ataques. La frontera entre Inglaterra y Escocia fue una de las zonas más conflictivas de Europa medieval. Aquí los enfrentamientos eran frecuentes. Los soldados vigilaban desde las murallas, los nobles planificaban estrategias y cada piedra tenía una función defensiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, las guerras desaparecieron y el castillo encontró una segunda vida, una vida que nadie podía imaginar. Porque siglos después, una industria completamente distinta llamaría a sus puertas. ¿Y cómo terminó una fortaleza medieval convertida en una escuela de magia? A finales de los años 90, los productores de Harry Potter buscaban un lugar que pudiera representar Hogwarts. Necesitaban algo real. Nada de decorados de cartón. Nada de efectos digitales para las tomas exteriores. Querían un castillo que transmitiera antigüedad, tamaño y presencia. Y Alnwick era perfecto. Aquí se filmaron algunas de las escenas más recordadas de Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Recuerdas la primera clase de vuelo? Ese momento en el que los estudiantes intentan levantar sus escobas. O cuando Harry descubre que tiene talento natural para volar. Todo ocurrió en los patios de este castillo. El lugar volvió a aparecer en la Cámara Secreta. Y desde entonces quedó ligado para siempre al universo de Harry Potter. Lo curioso es que muchos visitantes llegan buscando Hogwarts, pero terminan encontrando algo distinto. Porque cuanto más observas el castillo, más evidente resulta que su historia real pesa tanto como la historia ficticia. Y eso nos lleva a una pregunta inesperada. ¿Qué impacto tuvo el cine sobre un lugar con casi 1000 años de antigüedad? La respuesta es enorme. Antes de Harry Potter, Alnwick ya era conocido en Reino Unido. Después de Harry Potter, pasó a ser un destino mundial. Hoy miles de turistas recorren sus patios cada temporada. Muchos incluso participan en clases de escoba recreadas para los visitantes. Pero hay un detalle interesante. El castillo sigue siendo una residencia privada. La familia Percy, una de las más importantes de la nobleza británica, todavía mantiene vínculos con el lugar. No es un museo congelado en el tiempo. Es un espacio vivo, y quizá ahí reside su verdadero valor. No se trata solo de un escenario de cine. No se trata solo de una fortaleza medieval.
Es un punto donde varias historias se cruzan. La historia de Inglaterra, la historia del cine y la imaginación de millones de personas. Porque a veces un lugar no necesita magia para parecer mágico. Solo necesita que alguien se detenga a mirar más allá de la pantalla. Alnwick Castle demuestra algo curioso. Los escenarios más famosos del cine suelen esconder relatos mucho más antiguos que las películas que los hicieron famosos. La próxima vez que veas Hogwarts en pantalla, recuerda que detrás de esa imagen existe un castillo real que resistió guerras, sobrevivió siglos y encontró una nueva vida gracias al cine. El rastro de hoy termina aquí, pero la verdad sigue ahí fuera, esperando a ser desenterrada. Si quieres seguir descubriendo lo que otros prefieren ignorar, suscríbete y activa la campana. Esto fue Tras el Rastro. Y recuerda, no solo viajamos, desenterramos la verdad. Nos vemos en el próximo descubrimiento.